Millonario encontró a su exesposa, vestida de limpiadora durmiendo en el baño de su hotel. El atardecer en Ciudad de México pintaba el cielo de tonos anaranjados mientras Alejandro Montero atravesaba el vestíbulo del Gran Hotel Imperial, su más reciente adquisición. El imponente edificio de 40 pisos se alzaba majestuoso en el corazón del distrito financiero como un testamento a su éxito. Los empleados se inclinaban respetuosamente a su paso, conscientes de que aquel hombre de traje impecable y mirada penetrante era ahora el dueño de sus destinos. A sus 45 años, Alejandro había construido un imperio hotelero que era la envidia del sector. Cada uno de sus establecimientos era sinónimo de lujo y excelencia, y este último, el Gran Hotel Imperial, era la joya de su corona. Lo había adquirido hace apenas 3 meses, y esta era su primera visita sorpresa para supervisar personalmente el funcionamiento. El gerente general, Roberto Vega, un hombre de mediana edad con un bigote perfectamente recortado, se apresuró a su encuentro. «Señor Montero, no esperábamos su visita. ¿Desea que lo acompañe durante su inspección?» Alejandro negó con un gesto elegante. «No será necesario, Roberto. Prefiero hacer esto solo. Quiero ver cómo funciona todo sin que los empleados se sientan observados». Mientras el ascensor privado lo llevaba hacia la suite presidencial en el último piso, Alejandro repasaba mentalmente los números del hotel. Algo no cuadraba en los últimos informes financieros, pequeñas discrepancias que su ojo experimentado había detectado. Pero esa noche, algo más importante captaría su atención. La suite presidencial era un espacio de 300 metros cuadrados con una vista privilegiada de la ciudad. Las paredes de cristal permitían contemplar el espectáculo de las luces urbanas que comenzaban a encenderse. Alejandro recorrió la sala principal, el comedor y la oficina, tomando notas mentales de algunos detalles que requerían ajustes. Fue entonces cuando escuchó un sonido proveniente del baño principal. Era apenas perceptible, como una respiración suave y acompasada. Sus pasos lo llevaron hacia allí, y lo que encontró lo dejó paralizado. Una mujer con uniforme de limpieza yacía dormida en el suelo de mármol italiano, su cuerpo acurrucado junto a un carrito de limpieza. El tiempo pareció detenerse mientras su mente procesaba lo que veían sus ojos. No era una simple empleada de limpieza. Era Elena Suárez, la mujer que había sido su esposa durante 7 años, la misma que lo había acompañado cuando su imperio era apenas un sueño dibujado en servilletas de papel en cafeterías baratas. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras los recuerdos lo asaltaban. Elena había sido su compañera durante los años más difíciles, cuando trabajaban 18 horas diarias para mantener a flote su primer hotel, un modesto establecimiento en las afueras de la ciudad. Ella había sido su apoyo, su confidente, su fuerza, hasta que la ambición y el éxito comenzaron a consumir cada momento de su vida. Se arrodilló junto a ella, observando las líneas de cansancio en su rostro. Seguía siendo hermosa, aunque el tiempo y las dificultades habían dejado sus huellas. Su cabello negro, que antes llevaba largo y suelto, ahora estaba recogido en un moño austero. Sus manos, que alguna vez lucieron joyas costosas, mostraban señales de trabajo duro. «Elena», susurró, tocando suavemente su hombro. Ella se despertó, sobresaltada, sus ojos marrones abriéndose con confusión antes de que el reconocimiento la golpeara como una ola. Se incorporó rápidamente, alejándose de él como si su contacto quemara. «Alejandro». «Yo. Lo siento mucho, señor Montero. No debería estar aquí. Me quedé dormida mientras limpiaba. Por favor, no me despida. Necesito este trabajo». La formalidad con la que lo trataba era como un puñal en su pecho. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo la mujer que una vez compartió sus sueños más íntimos ahora lo llamaba señor Montero? «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Elena?» «2 meses», respondió ella, evitando su mirada mientras intentaba arreglar su uniforme arrugado. Fue poco después de que comprara el hotel. Alejandro frunció el ceño. Algo no encajaba. Él revisaba personalmente todos los contratos importantes del hotel y el personal de limpieza era subcontratado a través de una empresa externa.
¿Cómo había llegado Elena allí sin que él lo supiera? ¿Quién te contrató? La empresa de servicios, Limpieza Integral. Envié mi solicitud y me llamaron casi inmediatamente. Dijeron que necesitaban personal con urgencia. Mientras la IN observaba recoger sus implementos de limpieza con manos temblorosas, Alejandro notó algo más, un pequeño moretón en su muñeca, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. La sangre se le heló en las venas. «Elena, ¿alguien te está amenazando?» Ella se detuvo por un momento, su cuerpo tensándose visiblemente. «No sé de qué». «Habla, señor Montero. Si me disculpa, tengo que terminar mi turno». Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, Alejandro la detuvo suavemente por el brazo. «No te vayas así. Necesitamos hablar». ¿Hablar? Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de 5 años? Lo siento, pero ya es tarde para eso. Nunca es tarde para arreglar las cosas, Elena. Algo está pasando aquí y voy a descubrir qué es. Por favor, déjame ayudarte. Sus ojos se encontraron por primera vez desde que despertó, y Alejandro pudo ver el conflicto en ellos, miedo, orgullo y algo más que no podía descifrar. «No necesito tu ayuda, Alejandro. La última vez que confié en ti perdí todo. Mi dignidad es lo único que me queda». Con esas palabras, se soltó de su agarre y salió rápidamente de la suite, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y una creciente sensación de que algo siniestro estaba ocurriendo en su hotel. Se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad mientras su mente trabajaba a toda velocidad. El encuentro con Elena no podía ser una coincidencia. Alguien la había puesto allí deliberadamente, pero ¿quién y por qué? Sacó su teléfono y marcó un número. «Santiago, necesito que investigues todo sobre las contrataciones recientes en el Hotel Imperial, especialmente las realizadas a través de Limpieza Integral. Y también quiero saber quién está detrás de esa empresa». Mientras guardaba su teléfono, su mirada se detuvo en una fotografía enmarcada en la pared. Él y su actual esposa, Victoria, en la inauguración del hotel. Victoria, heredera de Minumisin, una de las familias más influyentes de México, quien le había abierto puertas que jamás imaginó. La mujer que ahora ocupaba el lugar que una vez perteneció a Elena. La mañana siguiente, amaneció nublada, como si el cielo reflejara la turbulencia en el corazón de Alejandro. No había podido dormir. Las imágenes de Elena dormida en el suelo del baño lo perseguían cada vez que cerraba los ojos. Se encontraba en su oficina privada, en el último piso del hotel, revisando documentos cuando su asistente personal, Santiago, entró con una carpeta en las manos. «Señor Montero, encontré algo interesante sobre limpieza integral», dijo Santiago ajustándose las gafas. «La empresa fue adquirida hace 3 meses por un grupo de inversión llamado Phoenix Holdings. Y adivine quién está detrás de Phoenix Holdings». «Sorpréndeme», respondió Alejandro, aunque algo en su interior ya anticipaba la respuesta. «Ricardo Valverde». El nombre cayó como una bomba en la oficina. Ricardo Valverde era su mayor competidor en el sector hotelero, un hombre conocido por sus tácticas agresivas y su falta de escrúpulos. Durante años habían mantenido una rivalidad feroz, pero siempre dentro de los límites de la legalidad. ¿Había decidido Valverde cruzar esa línea? ¿Qué más descubriste sobre la contratación de Elena? Santiago hojeó sus notas. «Aquí es donde las cosas se ponen extrañas, señor. Su solicitud fue aprobada directamente por la oficina de Recursos Humanos del hotel, saltándose todos los protocolos habituales. La orden vino con una firma digital que supuestamente es suya». Alejandro se levantó de su silla, la ira comenzando a hervir en sus venas. «¿Mi firma? Yo nunca autoricé eso. ¿Quién tiene acceso a mi firma digital? Solo 3 personas. Usted, la señora Victoria y el señor Hernández, su socio minoritario». La mención de Carlos Hernández hizo que Alejandro se detuviera a pensar. Carlos había sido su mentor en los primeros años, el hombre que le dio su primera oportunidad en el negocio hotelero. Ahora era dueño del 15% de las acciones del Imperial y ocupaba un puesto en la junta directiva. ¿Podría estar involucrado en esto?
Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era Victoria, su esposa, elegante como siempre en un vestido de diseñador y joyas discretas pero costosas. Alejandro, cariño, ¿podemos hablar? Su voz era dulce, pero había un filo en ella que conocía bien. Santiago se excusó rápidamente, dejando a la pareja a solas. Victoria se sentó frente al escritorio, cruzando las piernas con estudiada elegancia. ¿Pensabas decirme que tu exesposa está trabajando en nuestro hotel? El uso del posesivo nuestro no pasó desapercibido para Alejandro. Victoria siempre había sido territorial con lo que consideraba suyo. Me enteré anoche, respondió con calma. Y ya estoy investigando cómo llegó aquí. ¿Investigando? Victoria soltó una risa sin humor. No es obvio. Esa mujer está aquí por ti. Probablemente ha estado planeando esto durante años, esperando el momento adecuado para volver a tu vida. Elena no es así, defendió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la rapidez con que salió en su defensa. ¿No es así? Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando peligrosamente. ¿Y cómo es exactamente? Porque, por lo que recuerdo de las historias que me contaste, ella te abandonó cuando más la necesitabas. Las cosas no fueron tan simples, murmuró Alejandro, recordando las interminables noches de soledad, las promesas rotas, las discusiones que terminaban en silencios más dolorosos que los gritos. Claro que no, Victoria se levantó alisando su vestido. Nada es simple contigo, querido. Pero te advierto algo. Si esa mujer causa problemas en este hotel, me aseguraré personalmente de que sea la última vez que consiga trabajo en cualquier lugar respetable de esta ciudad. La amenaza velada hizo que Alejandro sintiera un escalofrío. Conocía bien el poder de la familia de Victoria y su capacidad para cumplir ese tipo de promesas. Victoria, esto es un asunto del hotel. Lo manejaré de manera profesional. Por supuesto que lo harás, sonrió ella, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Solo recuerda quién estuvo a tu lado cuando construiste todo esto y quién podría ayudarte a perderlo todo. Con esas palabras, salió de la oficina, dejando tras de sí un pesado silencio y el aroma de su perfume francés. Alejandro se masajeó las sienes, sintiendo que estaba parado en el borde de un precipicio. Su instinto le decía que había más en juego que una simple coincidencia o un intento de su exesposa por volver a su vida. Las piezas estaban allí, pero no lograba ver el patrón completo. Tomó su teléfono y marcó el número de su investigador privado. Necesitaba saber todo sobre los últimos 5 años de la vida de Elena, dónde había estado, qué había hecho y, sobre todo, si había tenido algún contacto con Ricardo Valverde o Carlos Hernández. Mientras esperaba que atendieran su llamada, sus ojos se posaron en una fotografía antigua que guardaba en el último cajón de su escritorio. Él y Elena, el día que abrieron su primer hotel. Ella sostenía las llaves y sonreía a la cámara con una felicidad tan pura que dolía mirarla ahora. En ese momento, el éxito significaba algo diferente. No se medía en millones de pesos o en el número de hoteles, sino en la satisfacción de construir algo juntos. La voz de su investigador lo trajo de vuelta al presente. Señor Montero, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito que investigues a alguien con la máxima discreción y necesito los resultados lo antes posible. Mientras daba los detalles, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Lo que no sabía era si estaba preparado para enfrentar la verdad que se ocultaba detrás de la presencia de Elena en su hotel. Elena caminaba por los pasillos del 7º piso del Hotel Imperial con el corazón pesado. Habían pasado 3 días desde su encuentro con Alejandro, y cada minuto dentro de ese edificio se había convertido en una tortura. Los recuerdos la perseguían como fantasmas, momentos de un pasado que había intentado enterrar durante 5 años. Se detuvo frente a una de las ventanas panorámicas, observando la ciudad que se extendía ante ella. México DF había cambiado tanto como ella misma. Donde antes veía sueños y posibilidades,
Ahora solo veía una jungla de concreto que amenazaba con devorarla. Señora Elena. Una voz la sacó de sus pensamientos. Era María, otra de las empleadas de limpieza, una mujer mayor con ojos bondadosos. La supervisora la busca en su oficina. Elena asintió intentando ignorar el nudo que se formó en su estómago. Desde que Alejandro la había encontrado en la suite presidencial, la actitud de sus superiores había cambiado sutilmente. Las miradas eran más intensas, los comentarios más cortantes. La oficina de Carmen Ruiz, la supervisora de personal, era un pequeño cubículo en el área de servicio. La mujer, de unos 50 años y expresión severa, la esperaba con un sobre manila sobre su escritorio. «Siéntese, Elena», ordenó Carmen, su voz fría como el aire acondicionado que soplaba sobre ellas. «Tenemos que hablar sobre su situación en el hotel». «¿Mi situación?» «Ha llegado a mi conocimiento que usted tiene una historia personal con el señor Montero». Elena sintió que el color abandonaba su rostro. «Eso fue hace mucho tiempo. No tiene ninguna relevancia para mi trabajo actual». Carmen sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Al contrario, querida. Tiene toda la relevancia del mundo, especialmente considerando esto». Empujó el sobre hacia ella. Con manos temblorosas, Elena lo abrió. Dentro había fotografías. Ella y Alejandro en diferentes momentos de su matrimonio, recortes de periódicos sobre su divorcio y algo más reciente, una foto de ella entrando a un café hace 2 meses, sentada frente a un hombre que reconoció inmediatamente. «Ricardo Valverde», murmuró Carmen, saboreando cada sílaba. «El principal competidor del señor Montero. Qué interesante coincidencia, ¿no cree?» «No es lo que parece», Elena intentó explicar, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo explicar algo que ni ella misma entendía completamente? ¿No? Entonces ilumíneme, Elena. ¿Qué hace la exesposa de Alejandro Montero trabajando como personal de limpieza en su hotel después de reunirse con su mayor rival? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía escuchar el latido de su propio corazón, el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj en la pared marcando segundos que parecían eternos. «Yo no puedo explicarlo», finalmente respondió, su voz apenas un susurro. Carmen se reclinó en su silla, estudiándola con una mirada calculadora. «Bueno, en ese caso, tengo 2 opciones para usted. Puede renunciar ahora mismo, discretamente, o puedo reportar esto al señor Montero y al Departamento de Seguridad. Por favor». Elena se inclinó hacia adelante, la desesperación tiñendo su voz. «Necesito este trabajo. Hay cosas que usted no entiende». «Oh, entiendo más de lo que cree», interrumpió Carmen. «Entiendo que hay fuerzas más grandes en juego aquí. Y entiendo que usted, Elena, está jugando un juego muy peligroso». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Carlos Hernández, el socio minoritario del hotel, entró con paso firme. Era un hombre de 60 años, alto y distinguido, con el tipo de presencia que llenaba cualquier habitación. «Carmen, necesito hablar con Elena en privado». Su tono no admitía discusión. La supervisora se levantó, visiblemente contrariada, pero incapaz de negarse a una orden directa de un ejecutivo. Antes de salir, le dirigió una última mirada cargada de significado a Elena. Carlos esperó a que la puerta se cerrara antes de hablar. «Elena, mi niña, parece que estás en problemas». Había una familiaridad en su tono que la transportó años atrás, cuando Carlos era un visitante frecuente en su casa, cuando ella y Alejandro apenas comenzaban su vida juntos. «Don Carlos, yo». «No necesitas explicar nada», la interrumpió suavemente. «Sé exactamente por qué estás aquí, y sé que no fue tu decisión». Elena lo miró sorprendida. «¿Cómo podías saber?» «La pregunta es», continuó él sentándose, en el borde del escritorio, «¿qué estás dispuesta a hacer para proteger a tu hermana?» El aire abandonó sus pulmones. Nadie se suponía que supiera sobre María, su hermana menor. Nadie debía saber que estaba en el hospital, que necesitaba un tratamiento costoso, que Ricardo Valverde había prometido pagarlo todo si ella. «¿Cómo?» «Tengo mis fuentes», sonrió Carlos.
Y quiero ayudarte, Elena, pero necesito que confíes en mí y hagas exactamente lo que te diga. Elena miró las fotografías esparcidas sobre el escritorio, la imagen de ella con Valverde burlándose de su desesperación. Había entrado en este juego por su hermana, pero ahora sentía que estaba atrapada en una telaraña mucho más grande y compleja. ¿Qué quiere que haga?, preguntó finalmente, sabiendo que cada palabra la hundía más profundo en algo que no comprendía completamente. Carlos sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Primero, vamos a conseguirte un mejor puesto en el hotel. Después de todo, una mujer con tu experiencia no debería estar limpiando baños. Y luego, luego vas a ayudarme a poner algunas cosas en su lugar. Mientras escuchaba el plan de Carlos, Elena sentía que cada palabra era un clavo más en el ataúd de su relación con Alejandro. Pero ¿qué otra opción tenía? Su hermana la necesitaba y a veces el amor significa hacer sacrificios imposibles. La noticia del ascenso de Elena se extendió por el Hotel Imperial como un incendio en la pradera seca. En menos de una semana, había pasado de ser personal de limpieza a ocupar el puesto de coordinadora de servicios al huésped, un cambio que generó todo tipo de especulaciones entre los empleados. Victoria Montero observaba desde la terraza del restaurante del último piso, mientras Elena daba instrucciones a un grupo de empleados en el lobby. Había algo en la forma en que se movía, en cómo los demás la escuchaban, que le resultaba inquietante. No era la actitud de alguien que había estado limpiando baños hace apenas unos días. «Es buena en lo que hace, ¿no crees?», la voz de Carlos Hernández la sobresaltó. El hombre se sentó a su mesa sin ser invitado, pidiendo un café al mesero con un gesto casual. «Es una intrusa», respondió Victoria llevándose la copa de vino a los labios. «Y tú tuviste algo que ver con su promoción». Carlos sonrió, sus ojos grises brillando con un destello de diversión. Alejandro fue quien firmó la autorización. Yo solo sugerí que sus talentos estaban siendo desperdiciados en el servicio de limpieza. Por favor. Victoria dejó la copa con más fuerza de la necesaria. Alejandro puede ser muchas cosas, pero no es estúpido. Sabe que hay algo más detrás de todo esto. ¿Y tú, Victoria, qué sabes exactamente? La pregunta quedó flotando en el aire como una amenaza velada. Victoria estudió al hombre frente a ella, intentando descifrar sus intenciones. Carlos había sido parte de la vida de Alejandro desde antes que ella, un mentor que se había convertido en socio, pero siempre había algo en él que le provocaba desconfianza. «Sé que Ricardo Valverde está involucrado», respondió finalmente, «y sé que Elena se reunió con Mino en él antes de empezar a trabajar aquí». Información interesante. Carlos bebió un sorbo de su café. «¿Y qué piensas hacer con esa información?» «Depende». «¿De qué?» «De lo que tú estés dispuesto a ofrecerme». La sonrisa de Carlos se ensanchó. «Siempre me gustó eso de ti, Victoria. Eres una mujer práctica, como tu padre». La mención de su padre hizo que Victoria se tensara imperceptiblemente. Fernando Rivera, el patriarca de una de las familias más poderosas de México, había sido quien orquestó su matrimonio con Alejandro. Una alianza estratégica que beneficiaba a ambas partes. Alejandro conseguía las conexiones que necesitaba para expandir su imperio y los Rivera obtenían participación en un negocio próspero. «Mi padre no tiene nada que ver con esto», respondió secamente. «Al contrario, querida, tu padre tiene todo que ver. ¿O crees que no sé que ha estado vendiendo acciones del hotel a través de empresas fantasma?» Victoria palideció. Se suponía que nadie sabía sobre esas transacciones. «No pongas esa cara», continuó Carlos, su tono casi paternal. «Los negocios son negocios. Y ahora mismo estamos en medio de un juego muy interesante. La pregunta es, ¿de qué lado quieres estar cuando el polvo se asiente?» Antes de que Victoria pudiera responder, vio a Alejandro entrar al restaurante. Se dirigía hacia ellos con paso decidido, su expresión más seria de lo habitual. Carlos también lo vio y se levantó con elegancia. «Piensa en lo que te dije», murmuró antes de alejarse, cruzándose con Alejandro en el camino y saludándolo con un gesto cordial. «¿De qué hablaban?», preguntó Alejandro,
ocupando el lugar que Carlos había dejado vacante. Nada importante. Victoria forzó una sonrisa. Solo conversación casual sobre el hotel. Alejandro la estudió en silencio. Después de 7 años de matrimonio, había aprendido a leer las pequeñas señales en su rostro, los gestos que delataban cuando no estaba siendo completamente honesta. Victoria, necesito que seas sincera conmigo. Hay algo que debas saber. Por un momento, Victoria consideró contarle todo. Las acciones que su padre había estado vendiendo, la reunión de Elena con Valverde, las insinuaciones de Carlos. Pero algo la detuvo. La información era poder, y en ese momento necesitaba todo el poder que pudiera conseguir. «Solo estoy preocupada por ti», respondió alcanzando su mano sobre la mesa. «Por nosotros. Esta situación con Elena no me gusta cómo está afectando las cosas». «Es complicado», admitió Alejandro, apretando suavemente su mano. «Todo es complicado contigo últimamente». Victoria retiró su mano suavemente. «Pero recuerda algo, querido. Los imperios son más frágiles de lo que parecen. Un solo movimiento equivocado puede destruirlo todo». Se levantó con gracia, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Mientras caminaba hacia el elevador, su mente trabajaba a toda velocidad. Carlos le había mostrado sus cartas, pero ella tenía algunos ases bajo la manga. Si iba a haber una guerra por el control del Hotel Imperial, se aseguraría de estar en el lado ganador. En el lobby, Elena levantó la vista justo cuando Victoria pasaba. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese momento, ambas mujeres entendieron que estaban en medio de una batalla que iba mucho más allá de un simple triángulo amoroso. Era una lucha por el poder, por el control, por la supervivencia misma. El cielo de Ciudad de México amanecía teñido de naranja cuando Elena entró en su nueva oficina en el Hotel Imperial. El espacio, aunque modesto comparado con los despachos ejecutivos de los pisos superiores, representaba un cambio radical respecto a su situación anterior. Sobre el escritorio encontró una pila de documentos que requerían su atención. Informes de satisfacción de huéspedes, horarios del personal, solicitudes de mantenimiento. Mientras revisaba los papeles, sus pensamientos divagaban hacia la conversación que había tenido la noche anterior con su hermana María. El tratamiento experimental estaba funcionando. Los médicos se mostraban optimistas. Todo gracias al dinero que Ricardo Valverde había proporcionado, aunque Elena sabía que esa ayuda vendría con un precio que todavía no terminaba de comprender. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Roberto Vega, el gerente general, con una expresión que mezclaba cortesía profesional y apenas disimulada suspicacia. «Buenos días, Elena. ¿Podemos hablar un momento?» Elena asintió, indicándole que tomara asiento. Roberto cerró la puerta tras de sí y se acomodó en la silla frente a su escritorio. «He estado revisando los números del último mes», comenzó, sacando una carpeta de su maletín. «Y hay algunas discrepancias que me gustaría discutir contigo». «¿Discrepancias?» Roberto extendió varios documentos sobre el escritorio. Eran reportes financieros, facturas y órdenes de compra. «Desde que asumiste el cargo, hemos notado patrones inusuales en los gastos operativos, productos que se ordenan en exceso, servicios que se pagan pero nunca se realizan». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Carlos Hernández le había dado instrucciones específicas sobre qué documentos aprobar y qué facturas procesar, asegurándole que todo era parte de la operación normal del hotel. «Todo ha sido autorizado según los procedimientos establecidos», respondió manteniendo su voz firme. «Ese es precisamente el problema». Roberto se inclinó hacia adelante. «Las autorizaciones están en orden, los documentos tienen todas las firmas necesarias, pero los números no cuadran. Y como gerente general necesito saber qué está pasando realmente en mi hotel». «¿Su hotel?». Una voz desde la puerta hizo que ambos se sobresaltaran. Alejandro Montero estaba allí, su figura imponente ocupando el marco de la puerta. «Creí que era mi hotel, Roberto». El gerente general se levantó rápidamente, el color abandonando su rostro.
Señor Montero, yo solo estaba revisando las finanzas, lo sé. Alejandro entró en la oficina cerrando la puerta tras de sí. De hecho, yo también estoy muy interesado en esos números. ¿Por qué no me muestras qué has encontrado? Durante la siguiente hora, Roberto expuso sus hallazgos. Había un patrón sistemático de gastos inflados, facturas duplicadas y servicios fantasma que, individualmente, podrían parecer errores menores, pero que en conjunto sumaban cantidades considerables de dinero. Elena observaba en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Carlos le había asegurado que estas operaciones eran necesarias para mantener ciertos acuerdos comerciales vitales para el hotel. Pero ahora, viendo la evidencia presentada, de esta manera, comenzaba a entender que había sido manipulada para participar en algo mucho más oscuro. «Roberto, déjanos solos», ordenó finalmente Alejandro. Una vez que el gerente salió, se volvió hacia Elena. «¿Vas a decirme la verdad ahora?» «Alejandro, yo». «No más excusas, Elena, te conozco. Sé que no harías esto por dinero». «¿Quién? ¿Te está presionando?» Sus ojos se encontraron, y por un momento, Elena sintió que estaban de nuevo en su pequeño apartamento de recién casados, cuando la confianza entre ellos era absoluta y los secretos no existían. «María está enferma». Las palabras salieron como un susurro. Necesitaba un tratamiento experimental costoso. Ricardo Valverde se ofreció a pagarlo, pero... ¿Valverde? Alejandro se pasó una mano por el rostro, la preocupación reemplazando momentáneamente la dureza en su expresión. «¿Por qué no viniste a mí?» «¿A ti?» Elena soltó una risa amarga. «¿Al hombre que no contestó mis llamadas durante 5 años? ¿Que estaba demasiado ocupado construyendo su imperio para preocuparse por lo que pasaba con su exesposa?» «Eso no es justo». «No lo es. Tú elegiste tu camino, Alejandro. Elegiste el éxito sobre todo lo demás. No tienes derecho a juzgar mis decisiones ahora». Un silencio pesado cayó entre ellos. A través de la ventana podían ver la ciudad despertando, ajena al drama que se desarrollaba en aquella pequeña oficina. «¿Qué te pidió hacer exactamente?», preguntó finalmente Alejandro. «Al principio solo querían información. Sobre el hotel, sobre ti, sobre Victoria. Luego Carlos Hernández se involucró y...» «Carlos». La sorpresa en la voz de Alejandro era palpable. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Carlos. «Reunión urgente en mi oficina. Ahora». «Tengo que irme», dijo, levantándose apresuradamente. «Elena, espera». Alejandro la detuvo suavemente por el brazo. «Sea lo que sea en lo que estés metida, puedo ayudarte. Podemos encontrar otra manera de pagar el tratamiento de María». Por un momento, Elena vaciló. La sinceridad en sus ojos, el calor de su mano en su brazo, todo le recordaba por qué se había enamorado de él en primer lugar. Pero entonces pensó en su hermana, en las promesas que había hecho, en las consecuencias de traicionar a quienes ahora controlaban su destino. «A veces», dijo suavemente, soltándose de su agarre, «la ayuda llega demasiado tarde». Mientras caminaba hacia la oficina de Carlos, Elena sentía el peso de cada paso. Había elegido su camino y ahora tenía que recorrerlo hasta el final, sin importar dónde la llevara. Lo que no sabía era que sus pasos la conducían directamente hacia una trampa que había sido cuidadosamente preparada mucho antes de su llegada al Hotel Imperial. La oficina de Carlos Hernández ocupaba una esquina privilegiada del piso ejecutivo, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Cuando Elena entró, encontró no solo a Carlos, sino también a Victoria Montero, sentada elegantemente en uno de los sillones de cuero. «Elena, querida, pasa». Carlos sonrió, señalando el asiento vacío frente a su escritorio. Victoria y yo estábamos teniendo una conversación muy interesante sobre lealtades. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Elena tomó asiento, consciente de la mirada penetrante de Victoria sobre ella. «Me dicen que has estado hablando con Alejandro», continuó Carlos, su tono casual contrastando con la gravedad de su mirada, «sobre números, facturas y tratamientos médicos.
Elena sintió que su sangre se helaba. ¿Cómo? Oh, cariño. Victoria se inclinó hacia adelante, su sonrisa tan afilada como un cuchillo. ¿De verdad creíste que podías tener una conversación privada en este hotel? Cada oficina, cada rincón está bajo vigilancia constante. Especialmente desde que empezamos a notar ciertas irregularidades en las cuentas, añadió Carlos, sacando una tablet de su cajón. Irregularidades que, curiosamente, comenzaron poco después de tu llegada. Elena miró alternativamente a ambos, su mente trabajando a toda velocidad para entender qué estaba sucediendo. Todo lo que hice fue siguiendo tus instrucciones, Carlos. Exacto. Victoria se levantó, caminando hacia la ventana. Y tenemos todo documentado, cada transacción fraudulenta, cada documento falsificado, todo con tu firma digital. La realización golpeó a Elena como un puño en el estómago. Había sido una trampa desde el principio. La habían usado para crear un rastro de papel que la incriminaba directamente. ¿Por qué?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. Negocios, querida, respondió Carlos, reclinándose en su silla. Verás, el Hotel Imperial es solo una pieza en un juego mucho más grande. Ricardo Valverde quiere expandir su imperio y para eso necesita adquirir propiedades estratégicas, como este hotel, completó Victoria. Pero Alejandro nunca vendería, a menos que su reputación se viera irremediablemente dañada. Elena terminó la frase, la comprensión cayendo sobre ella como agua fría. Y qué mejor manera que un escándalo financiero protagonizado por su ex esposa. Carlos aplaudió suavemente. Siempre fuiste inteligente, Elena. Es una lástima que esa inteligencia no te ayudara a ver la trampa hasta ahora. ¿Y el tratamiento de María? También fue parte del engaño. Oh, no. Victoria negó con la cabeza. Eso fue real. Valverde necesitaba algo para manipularte, y tu hermana enferma fue el anzuelo perfecto. Elena se levantó bruscamente, la rabia y la impotencia hirviendo en sus venas. No pueden salirse con la suya. Alejandro ya sabe. ¿Qué sabe exactamente?, interrumpió Carlos. Que su exesposa, desesperada por dinero, aceptó un trabajo en su hotel y comenzó a malversar fondos. Que todas las pruebas apuntan a que estabas trabajando con su competidor. La historia se escribe sola. Y ahora, Victoria se acercó a Elena, su perfume caro mezclándose con el aroma a poder y amenaza. Vas a hacer exactamente lo que te digamos, a menos que quieras que el tratamiento de tu hermana se detenga abruptamente. Elena cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había entrado en este juego pensando que podría manejarlo, que podría proteger a su hermana sin causar demasiado daño. Pero ahora estaba atrapada en una red de mentiras y manipulación que amenazaba con destruirlo todo. ¿Qué quieren que haga?, preguntó finalmente, su voz derrotada. Carlos sonrió sacando un sobre de su escritorio. Mañana habrá una reunión de la junta directiva. Alejandro presentará los resultados financieros del trimestre. Y tú, querida Elena, vas a hacer una aparición especial. Mientras Carlos detallaba el plan, Elena sentía cada palabra como un clavo en su corazón. Tendría que traicionar a Alejandro públicamente, confirmar todas las sospechas, convertirse en la villana de la historia. Y lo peor era que no tenía opción. En ese momento su teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de un número desconocido. No estás sola, tengo pruebas. Encuentra la manera de llegar al restaurante del hotel a medianoche. RV. Elena mantuvo su expresión neutral mientras guardaba el teléfono, pero su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Era posible que Ricardo Valverde estuviera jugando su propio juego? ¿O era solo otra trampa en este laberinto de engaños? Lo único que sabía con certeza era que las próximas 24 horas determinarían no solo su destino, sino el de todos los involucrados en esta peligrosa danza de poder y traición. La medianoche se acercaba mientras Elena recorría los pasillos desiertos del Hotel Imperial. El mensaje de Ricardo Valverde ardía en su mente como un hierro candente. Cada paso que daba resonaba en el silencio nocturno, mezclándose con el suave zumbido del aire acondicionado y el latido acelerado
de su corazón. El restaurante del último piso estaba en penumbras, iluminado únicamente por las luces de la ciudad que se filtraban a través de los ventanales. Elena avanzó con cautela, sus tacones amortiguados por la alfombra de lujo. Una figura solitaria la esperaba en una mesa alejada. No era Ricardo Valverde, sino Roberto Vega, el gerente general. «Llegas puntual», dijo Roberto, señalando la silla frente a él. «Siéntate, Elena. Tenemos mucho de qué hablar». «¿Dónde está Valverde?», preguntó Elena, manteniéndose de pie. «Ricardo no vendrá». Roberto sacó una memoria USB de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Pero me pidió que te entregara esto. Son las pruebas que necesitas». Elena observó el pequeño dispositivo con desconfianza. «¿Por qué debería confiar en ti? ¿En él?» «Porque...» Roberto bajó la voz. «Yo también estoy atrapado en este juego. Carlos Hernández no solo está detrás del fraude en el hotel, ha estado lavando dinero a través de la cadena hotelera durante años». La revelación cayó como una bomba en el silencioso restaurante. Elena se sentó lentamente, su mente procesando las implicaciones. «Los números que te mostré esta mañana», continuó Roberto, «son solo la punta del iceberg. Carlos ha estado usando el hotel como fachada para operaciones mucho más grandes. Victoria lo sabe, por supuesto. Su familia está involucrada hasta el cuello. ¿Y Valverde?» «Ricardo fue socio de Carlos hace años, antes de que se distanciaran. Tiene documentos, grabaciones, pruebas de todo, pero necesitaba a alguien dentro del hotel para completar el rompecabezas». «Yo», murmuró Elena, la comprensión dawning en su rostro. «Por eso me contrató, por eso pagó el tratamiento de María. Necesitaba a alguien que tuviera una conexión personal con Alejandro, alguien que pudiera acercarse sin levantar sospechas. Carlos y Victoria pensaron que te estaban usando, pero en realidad yo era el caballo de Troya de Valverde», completó Elena, una risa amarga escapando de sus labios. Roberto asintió. «Mañana en la reunión de la Junta, Carlos y Victoria esperan que tú confieses ser la mente maestra detrás del fraude, pero con estas pruebas...». Un ruido repentino los hizo callar. Pasos se acercaban por el pasillo. Roberto se levantó rápidamente, deslizando la USB hacia Elena. «No confíes en nadie», susurró antes de desaparecer por la puerta de servicio. Elena apenas tuvo tiempo de guardar la USB en su bolso cuando Victoria Montero emergió de las sombras, su figura elegante recortada contra las luces de la ciudad. «Vaya, vaya», sonrió Victoria, acercándose con pasos medidos. «¿Una reunión secreta a medianoche? ¡Qué melodramático!». «Victoria». Elena se enderezó manteniendo la calma. «¿Me estás siguiendo?». «Por supuesto que sí, querida. ¿Realmente creíste que podías moverte por mi hotel sin que yo lo supiera? El hotel es de Alejandro. ¿Estás segura?». Victoria se sentó graciosamente en la silla que Roberto había ocupado momentos antes. «¿Sabes? Siempre me pregunté, ¿qué vio Alejandro en ti? Una mujer simple, sin conexiones, sin fortuna, y ahora mírate jugando a ser espía en mi territorio». «Al menos yo no tengo que comprar el amor de nadie», respondió Elena, sosteniendo la mirada de Victoria. La sonrisa de Victoria se congeló. «Cuidado con lo que dices, Elena. Recuerda que tengo el poder de destruir no solo tu vida, sino también la de tu querida hermana». ¿Es eso una amenaza? «Es un hecho. Mañana en la reunión harás exactamente lo que acordamos. Confesarás todo, asumirás la culpa y desaparecerás de nuestras vidas para siempre. Si no...». Victoria dejó la frase inconclusa, pero su significado era claro. Elena se levantó lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. La USB en su bolso pesaba como plomo, un secreto que podría cambiar todo el juego. «¿Sabes cuál es la diferencia? Entre tú y yo, Victoria», dijo mientras se dirigía hacia la puerta. «Que yo no tengo nada que perder. Tú, en cambio, lo tienes todo. Por ahora». La amenaza velada en sus palabras hizo que Victoria se tensara visiblemente. «No juegues con fuego, Elena. Podrías quemarte». «Tal vez». Elena se detuvo en la puerta, mirando por última vez a la mujer que había usurpado su lugar en la vida de Alejandro. «O tal vez
sea hora de que otros sientan el calor. Mientras el elevador la llevaba de vuelta a su piso, Elena tocó la USB en su bolso. Tenía menos de 12 horas para decidir su próximo movimiento. La reunión de la junta directiva sería el escenario de una confrontación que cambiaría todo. Pero ¿quién saldría victorioso de esta batalla? En su oficina, sacó su teléfono y marcó un número que había memorizado años atrás. Después, de 3 tonos, una voz familiar respondió. «Alejandro», dijo suavemente, «necesito verte. Hay algo que debes saber antes de la reunión de mañana». El amanecer encontró a Elena y Alejandro en la pequeña cafetería frente al hotel. El local, apenas abierto, estaba prácticamente vacío, ofreciéndoles la privacidad que necesitaban. Entre ellos, sobre la mesa de fórmica desgastada, la USB parecía brillar con luz propia. «Todo este tiempo», murmuró Alejandro después de escuchar la historia completa, «Carlos ha estado usando tus hoteles como fachada», completó Elena, su voz suave pero firme. «Y Victoria lo ha estado ayudando». Alejandro se pasó una mano por el rostro, el cansancio y la traición evidentes en cada línea de su expresión. «¿Por qué Valverde te ayudaría? Es mi competidor». «Porque él también fue víctima de Carlos». Elena sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. «Hace 10 años Carlos orquestó la quiebra del primer hotel de Valverde. Todo está documentado aquí. Y ahora quiere venganza». Alejandro abrió el sobre, examinando los documentos. «Usando mi hotel como campo de batalla». «No solo el hotel». Elena se inclinó hacia adelante bajando la voz. «La reunión de hoy. Carlos y Victoria planean usarme como chivo expiatorio. Quieren que confiese ser la responsable del fraude. No lo permitiré». La voz de Alejandro se endureció. «Tenemos las pruebas, podemos...» «No es tan simple», interrumpió Elena. «Si exponemos todo ahora, el escándalo podría destruir no solo a Carlos y Victoria, sino también el hotel. Todo lo que has construido...» «¿Y qué sugieres? ¿Que Tetintum deje asumir la culpa?» Elena sonrió tristemente. «Tengo un plan, pero necesito que confíes en mí como antes». Por un momento, el tiempo pareció retroceder. Estaban de nuevo en su pequeño apartamento, planeando su futuro, soñando con construir algo juntos. La confianza entre ellos había sido absoluta entonces, inquebrantable. «Siempre confié en ti», respondió Alejandro suavemente. «Fui yo quien rompió esa confianza». Un mensaje en el teléfono de Elena interrumpió el momento. Era Roberto. «Victoria sabe de la reunión, viene en camino». «Tenemos que irnos», Elena se levantó apresuradamente. «La junta es en 3 horas. ¿Harás tu parte?» Alejandro asintió, guardando los documentos en su maletín. Como en los viejos tiempos. Se separaron en la puerta de la cafetería, cada uno tomando una dirección diferente. Elena caminó rápidamente hacia el hotel, su mente repasando cada detalle del plan. Todo dependía de la siguiente hora, de cada movimiento ejecutado con precisión milimétrica. En el lobby del hotel, Carmen Ruiz la esperaba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «El señor Hernández quiere verte en su oficina, ahora». Elena siguió a la supervisora hacia el elevador, consciente de que cada paso la acercaba más al momento decisivo. En el reflejo de las puertas metálicas, notó que Carmen enviaba un mensaje de texto. La oficina de Carlos estaba iluminada por la luz de la mañana cuando entraron. Victoria ya estaba allí, su elegante vestido negro, un recordatorio del poder que creía tener. «Elena, querida». Carlos sonrió desde detrás de su escritorio. «¿Lista para tu gran momento?» «Siempre», respondió Elena manteniendo su voz firme. «Excelente». Victoria se acercó, su perfume caro mezclándose con la tensión en el aire. «Porque hemos hecho algunos cambios al plan». El corazón de Elena se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Qué tipo de cambios?» «Verás». Carlos se levantó rodeando su escritorio. «Recibimos información interesante sobre una reunión temprana en cierta cafetería». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Alejandro entró, seguido por 2 hombres que Elena reconoció como agentes federales. «¿Qué significa esto?».
exigió Carlos, su rostro palideciendo. Significa, respondió Alejandro, su voz fría como el acero, que el juego terminó. El silencio que siguió a las palabras de Alejandro fue ensordecedor. Victoria fue la primera en reaccionar, su máscara de elegancia resbalando por un instante. «Agentes federales, querido, ¿no crees que estás siendo un poco dramático?» Su risa sonaba forzada, artificial. «En absoluto», respondió Alejandro, avanzando hacia el escritorio de Carlos. «De hecho, creo que es el nivel exacto de dramatismo que la situación requiere». Uno de los agentes, un hombre de mediana edad con un traje impecable, dio un paso adelante. «Señor Hernández, señora Montero, tenemos una orden para acceder a todos los registros financieros del Hotel Imperial y sus empresas asociadas». Carlos mantuvo su compostura, aunque una fina capa de sudor comenzaba a formarse en su frente. «Esto es ridículo. Alejandro, sea lo que sea que crees que está pasando». «Lo que está pasando», interrumpió Elena sacando la USB de su bolso, «es que tenemos pruebas de todo. El lavado de dinero, las empresas fantasma, los sobornos, todo». Victoria se giró hacia ella, sus ojos brillando con furia apenas contenida. «Zorra traicionera, ¿tienes idea de lo que has hecho?» «Sí», respondió Elena con calma. «He hecho lo correcto, por primera vez en mucho tiempo». El segundo agente comenzó a desplegar un equipo de computación portátil mientras su compañero continuaba. «Señor Hernández, necesitamos que nos proporcione acceso inmediato a sus servidores». «Mis abogados», comenzó Carlos, pero Alejandro lo interrumpió. «Tus abogados no podrán ayudarte esta vez, Carlos. No con lo que tenemos». Victoria caminó hacia su esposo, su voz un susurro venenoso. «¿Te das cuenta de que esto también te destruirá a ti cuando la prensa se entere?» «¿De qué?», contraatacó Alejandro. «De que descubrí actividades ilegales en mi empresa y colaboré con las autoridades para detenerlas. Creo que puedo vivir con eso». Elena observaba el intercambio en silencio, consciente de que cada palabra, cada gesto, estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad, parte del plan que ella y Alejandro habían trazado en la cafetería. Carlos pareció envejecer 10 años en cuestión de minutos. Se dejó caer en su silla, sus hombros hundidos bajo el peso de la derrota. «Todo lo que hice fue por el bien del negocio», murmuró. «Los hoteles necesitaban capital, conexiones». «No», la voz de Alejandro era cortante. «Lo hiciste por codicia, usaste mi confianza, mi amistad, para construir tu propio imperio en las sombras». Victoria, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Se movió con la gracia de una serpiente hacia Elena. «¿Y tú? ¿Crees que esto te devolverá lo que perdiste? ¿Que Alejandro volverá contigo después de esto?» Elena mantuvo su mirada firme. «Esto no se trata de recuperar el pasado, Victoria. Se trata de hacer lo correcto en el presente». En ese momento Roberto Vega entró en la oficina, seguido por más agentes. «Los servidores están asegurados», informó, «y tenemos acceso a todas las cuentas offshore». Victoria palideció visiblemente. Las cuentas offshore eran su responsabilidad, su contribución al esquema de Carlos. Contenían no solo el dinero del hotel, sino también fondos desviados de las empresas de su familia. «Alejandro», su voz cambió, volviéndose suplicante, «por favor, piensa en lo que esto significará para todos, los empleados, los inversionistas». «Ya pensé en todo», respondió él. «Por eso los nuevos contratos de trabajo están listos y los fondos legítimos están asegurados. El Hotel Imperial sobrevivirá a esto. Ustedes, eso es otra historia». Carmen Ruiz, que había permanecido en silencio junto a la puerta, intentó escabullirse discretamente, pero uno de los agentes la detuvo. «La supervisora también está implicada», informó Elena. Ella manejaba los documentos falsificados a nivel operativo. Mientras los agentes comenzaban a leer los derechos a los presentes, Elena sintió una mano en su hombro. Era Alejandro. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «Lo estaré», respondió ella, observando cómo Victoria era escoltada fuera de la oficina, su máscara de perfección finalmente rota.
Y tú también lo estaré, suspiró. Gracias a ti. Un ruido de conmoción llegó desde el pasillo. Los empleados comenzaban a reunirse, atraídos por la presencia de los agentes federales. La noticia se expandiría como fuego por el hotel y pronto los medios de comunicación estarían sobre ellos como buitres. ¿Lista para la tormenta que se avecina?, preguntó Alejandro. Elena miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ellos. Sobrevivimos a peores tormentas antes, respondió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Lo que ninguno de los dos sabía era que la verdadera batalla apenas comenzaba, porque mientras los agentes confiscaban documentos y equipos en algún lugar de la ciudad, Ricardo Valverde recibía una llamada que cambiaría nuevamente el curso de los acontecimientos. La sala de juntas del Hotel Imperial bullía con tensión, mientras los miembros del consejo directivo tomaban sus asientos. La noticia de los arrestos se había expandido como pólvora, y ahora, 2 horas después, Alejandro Montero enfrentaba la tarea de explicar lo sucedido a sus inversores y ejecutivos. Elena observaba desde un rincón discreto, consciente de las miradas que alternaban entre ella y Alejandro. Los rumores ya corrían desenfrenados: la exesposa vengativa, el imperio corrupto, la traición familiar. Pero la verdad, como siempre, era más compleja que cualquier rumor. «Señores», comenzó Alejandro, su voz firme resonando en la sala, «los acontecimientos de esta mañana han sido inesperados para muchos de ustedes, pero les aseguro que el Hotel Imperial emerge más fuerte de esta crisis». Un murmullo recorrió la sala. Un inversor mayor se puso de pie. ¿Más fuerte? Con Vincent, nuestro director financiero, y la esposa del CEO enfrentando cargos federales. Precisamente, respondió Alejandro, activando una presentación en la pantalla tras él, porque ahora podemos reconstruir sobre cimientos limpios. Las siguientes 2 horas fueron un ejercicio de transparencia y estrategia. Alejandro, con la ayuda de Roberto Vega, detalló cada aspecto del fraude descubierto, pero también presentó un plan de reestructuración completo. Los fondos legítimos estaban asegurados, los empleados protegidos, y las operaciones del hotel continuarían sin interrupción. Elena observaba con una mezcla de admiración y nostalgia. Este era el Alejandro que había conocido años atrás, brillante, apasionado, determinado a construir algo significativo, antes de que el poder y la ambición lo transformaran en alguien más. Mientras la reunión se desarrollaba, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Ricardo Valverde. «Necesitamos hablar. Es sobre tu hermana». Elena sintió que su corazón se detenía. María. En medio del caos casi había olvidado que su hermana seguía dependiendo del tratamiento que Valverde financiaba. Se escabulló discretamente de la sala, sus tacones resonando en el pasillo, mientras buscaba un lugar privado para hacer la llamada. Encontró refugio en una pequeña sala de conferencias vacía. «Ricardo», respondió cuando él atendió al primer timbre. «¿Qué sucede con María?» «Tu hermana está bien». La voz de Valverde era suave, casi paternal. «De hecho, acabo de asegurar el financiamiento para completar todo su tratamiento». Elena se dejó caer en una silla, el alivio inundando su cuerpo. «¿Por qué?» «Porque cumpliste tu parte, Elena. Me ayudaste a exponer a Carlos y con él a todos los que me traicionaron hace una década. Es justo que yo cumpla mi parte también». ¿Así de simple? La risa de Valverde resonó a través del teléfono. «Nada es simple en nuestro mundo, Elena, pero digamos que tengo un interés particular en ver cómo se desarrolla la siguiente fase». «¿Siguiente fase?» «Ricardo, ¿de qué hablas?» «Del futuro del Hotel Imperial, por supuesto. Carlos y Victoria no eran los únicos con secretos. Hay más capas en esta historia, más verdades esperando ser descubiertas». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Alejandro entró, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. «Tengo que irme», murmuró Elena al teléfono. «Por supuesto», respondió Valverde. «Dale mis saludos a Alejandro. Y Elena, mantén los ojos abiertos».
La llamada terminó dejando un silencio cargado entre Elena y Alejandro. ¿Era él?, preguntó Alejandro acercándose. Elena asintió. María está segura. Su tratamiento está garantizado. Bien, Alejandro se sentó frente a ella, porque tenemos que hablar sobre lo que sigue. ¿Lo que sigue? La junta directiva quiere que asumas el puesto de Victoria, supervisión financiera y operativa del hotel. Elena lo miró sorprendida. Alejandro, yo no... Conoces el hotel mejor que nadie, interrumpió él. Descubriste el fraude, ayudaste a detenerlo. Y más importante aún, confío en ti. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de significado. Confianza, la misma que habían perdido años atrás, la que ahora, contra todo pronóstico, comenzaba a renacer. ¿Y nosotros?, preguntó Elena suavemente. ¿Qué pasa? ¿Con todo lo que ha sucedido? Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los de ella. Creo que merecemos una segunda oportunidad. No como marido y mujer, al menos no ahora, sino como socios, como amigos. Elena sonrió, recordando las palabras de Valverde sobre más verdades esperando ser descubiertas. Socios, repitió. Me gusta cómo suena eso. Lo que ninguno de los 102 sabía era que en ese preciso momento, en una oficina al otro lado de la ciudad, Ricardo Valverde abría una carpeta marcada como Proyecto Fénix. Dentro, documentos y fotografías revelaban una historia que se remontaba 20 años atrás, una historia que conectaba a los Montero, los Rivera y los Valverde en una red de secretos familiares que pronto saldría a la luz. Un mes había pasado, desde los arrestos en el Hotel Imperial. La vida comenzaba a encontrar un nuevo ritmo, una nueva normalidad en los pasillos y oficinas del imponente edificio. Elena se había adaptado a su nuevo rol como directora de operaciones, implementando cambios que transformaban gradualmente la cultura corporativa del hotel. Aquella mañana, mientras revisaba informes en su nueva oficina, un sobre Manila apareció en su escritorio, entregado por un mensajero discreto. No tenía remitente, solo su nombre escrito en elegante caligrafía. Dentro, encontró una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. En ella, 3 jóvenes empresarios sonreían a la cámara: Fernando Rivera, el padre de Victoria; Carlos Hernández, más joven pero igualmente ambicioso; y un tercer hombre que Elena reconoció como Antonio Valverde, el padre de Ricardo. Una nota acompañaba la fotografía. La verdad nunca permanece enterrada para siempre. Cafetería Rosales, 3 p.m. RB. Elena estudió la imagen durante largo tiempo. Había algo en las sonrisas de aquellos hombres, en la forma en que se paraban juntos, que sugería más que una simple amistad de negocios. A las 3 en punto, Elena empujó la puerta de la Cafetería Rosales, un establecimiento antiguo en el centro histórico de la ciudad. Ricardo Valverde la esperaba en una mesa apartada, su figura elegante contrastando con la simplicidad del lugar. Elena se levantó para saludarla. Gracias por venir. La fotografía. Elena se sentó, colocando la imagen sobre la mesa. ¿Qué significa? Ricardo sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. Significa que todo lo que creemos saber sobre nuestras familias es una elaborada mentira. Durante la siguiente hora, Ricardo desenredó una historia que parecía sacada de una novela. Los 3 hombres de la fotografía habían sido socios en los años 90, construyendo juntos el primer gran hotel de la ciudad, pero la ambición y la traición los separaron. Mi padre confiaba en ellos, explicó Ricardo, su voz teñida de amargura. Especialmente en Carlos. Cuando enfermó, dejó todo el negocio en sus manos. Lo que no sabía era que Carlos y Fernando habían estado desviando fondos durante años, preparándose para tomar el control. ¿Y qué tiene que ver Alejandro en todo esto?, preguntó Elena, aunque temía conocer la respuesta. El Hotel Imperial. Ricardo sacó más documentos de su maletín. Fue originalmente propiedad de mi padre. Carlos lo manipuló todo para que pareciera una venta legítima cuando mi padre estuvo en el hospital. Años después se lo vendió a Alejandro, quien nunca supo su verdadero origen.
Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Por eso ayudaste a exponer a Carlos. Era el primer paso, asintió Ricardo. Pero hay más. Carlos no solo traicionó a mi padre, también traicionó a Fernando Rivera, el padre de Victoria. Exacto. Fernando descubrió la verdad hace unos meses. Planeaba exponerlo todo, pero sufrió un ataque al corazón conveniente. Victoria nunca supo la verdad sobre su padre, sobre cómo Carlos manipuló su matrimonio con Alejandro para mantener el control del hotel. Elena procesaba la información, las piezas encajando en un patrón más oscuro y complejo de lo que había imaginado. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Porque Ricardo se inclinó hacia adelante. Necesito tu ayuda para el siguiente paso. Carlos y Victoria están fuera del juego, pero la verdad sobre el Hotel Imperial necesita salir a la luz. Alejandro merece saber en qué se construyó realmente su imperio. Lo destruiría, murmuró Elena. Todo por lo que ha trabajado. No necesariamente, Ricardo sonrió. Tengo una propuesta, una forma de hacer las cosas bien sin destruir lo que se ha construido. Pero necesito que tanto tú como Alejandro estén dispuestos a escuchar. En ese momento el teléfono de Elena vibró con un mensaje de Alejandro. Necesito verte. Es urgente. Él ya lo sabe, ¿verdad?, preguntó Elena mirando a Ricardo. Le envié una copia de los documentos esta mañana, confirmó. La pelota está en su cancha ahora. Elena se levantó, su mente girando con las implicaciones de todo lo revelado. ¿Qué sigue ahora? Eso, respondió Ricardo, depende de las decisiones que tomen en las próximas 24 horas. La verdad está sobre la mesa, Elena. La pregunta es, ¿qué harán con ella? Mientras caminaba de regreso al hotel, Elena sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Las mentiras, las traiciones, los secretos familiares, todo convergía en este momento. Y en algún lugar del Hotel Imperial, Alejandro Montero enfrentaba la misma verdad devastadora sobre los cimientos de su imperio. La verdadera prueba de su relación, de su capacidad para construir algo nuevo y mejor, estaba a punto de comenzar. El atardecer bañaba de oro la sala de juntas del Hotel Imperial, mientras Alejandro Montero, Elena Suárez y Ricardo Valverde se sentaban alrededor de la mesa de caoba. Sobre la superficie pulida, los documentos que revelaban la verdadera historia del hotel estaban dispuestos como piezas de un complejo rompecabezas. Así que todo. Alejandro rompió el silencio, su voz contenida. Todo fue construido sobre mentiras. No todo, respondió Ricardo. Lo que has logrado con el hotel, lo que has construido, eso es real. El engaño está en los cimientos, no en lo que has edificado sobre ellos. Elena observaba a Alejandro, reconociendo en su expresión la misma lucha interna que ella había enfrentado al descubrir la verdad. ¿Cuál es tu propuesta, Ricardo? Valverde se reclinó en su silla, sus ojos brillando con determinación. Una fusión, unir nuestras empresas, crear algo nuevo, algo construido sobre la verdad esta vez. ¿Una fusión? Alejandro lo miró con escepticismo. ¿Después de años de competencia? Precisamente por eso, Ricardo sonrió. Nuestros padres destruyeron su sociedad por codicia y desconfianza. Nosotros podemos reconstruirla basándonos en la transparencia y el respeto mutuo. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo funcionaría exactamente? El Hotel Imperial se convertiría en la joya de una nueva cadena hotelera. Unificaríamos operaciones, pero mantendríamos la identidad única de cada propiedad. Alejandro seguiría al frente. De la operación, tú continuarías como directora de operaciones y yo aportaría mi experiencia en expansión internacional. Alejandro se levantó caminando hacia los ventanales. La ciudad se extendía ante él, las luces comenzando a parpadear en el crepúsculo. ¿Y si me niego? Entonces la verdad saldrá a la luz de todas formas, respondió Ricardo con calma. No como un arma, sino como un acto de justicia. Mi padre merece que se sepa la verdad. El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades y consecuencias.
Elena se acercó a Alejandro, colocando una mano suave en su brazo. «A veces», dijo suavemente, «el final de algo es solo el comienzo de algo mejor». Alejandro la miró encontrando en sus ojos la misma fuerza que lo había cautivado años atrás. «Como nosotros», confirmó ella con una pequeña sonrisa. Alejandro volvió a la mesa, su decisión tomada. «Tengo condiciones». «Te escucho», respondió Ricardo. «Primero, quiero un fondo de compensación para todos los empleados que fueron afectados por las acciones de Carlos y Victoria. Segundo, completa transparencia en todas las operaciones futuras. Y tercero», miró a Elena, «quiero que Elena tenga participación igualitaria en la nueva empresa». Ricardo sonrió, extendiendo su mano. «Hecho». Mientras los dos hombres estrechaban manos, Elena sintió que un ciclo se cerraba y otro comenzaba. Las mentiras que habían envenenado sus vidas durante años finalmente salían a la luz, pero en lugar de destrucción, traían la posibilidad de redención y renovación. 3 meses después, el Hotel Imperial lucía diferente, no en su estructura física, que seguía siendo tan imponente como siempre, sino en su esencia. Los pasillos vibraban con una nueva energía. Los empleados trabajaban con renovado propósito y en la oficina principal, una fotografía nueva había reemplazado a la antigua. Alejandro, Elena y Ricardo, sonriendo juntos en la inauguración de su primera propiedad conjunta. Elena y Alejandro habían encontrado un nuevo equilibrio en su relación. No era el amor apasionado de su juventud, sino algo más maduro, más profundo. Una asociación basada en el respeto mutuo, la confianza reconstruida y el compromiso compartido de crear algo significativo. María, la hermana de Elena, se había recuperado completamente y ahora dirigía el programa de responsabilidad social de la empresa, asegurándose de que otras familias recibieran la ayuda que ella una vez necesitó desesperadamente. Y en cuanto a los secretos del pasado, ya no pesaban como cadenas, sino que servían como recordatorios constantes de la importancia de la verdad y la integridad en los negocios y en la vida. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro una tarde, encontrando a Elena contemplando la ciudad desde la terraza del hotel. «En cómo los finales pueden ser nuevos comienzos», respondió ella sonriendo. «En cómo las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas». «¿Te arrepientes de algo?», Elena negó con la cabeza. «Cada decisión, cada momento nos trajo aquí, y aquí es exactamente donde debemos estar». El sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En el Hotel Imperial, las luces comenzaban a encenderse, dando la bienvenida a una nueva noche de posibilidades y sueños. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que esta historia de redención, segundas oportunidades y la importancia de la verdad los haya conmovido. Les invitamos a reflexionar sobre cómo las decisiones que tomamos, incluso en los momentos más difíciles, pueden llevarnos a destinos inesperados, pero maravillosos. Si esta historia tocó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Sus comentarios nos ayudan a seguir creando contenido que inspire y emocione. Los esperamos en nuestra próxima historia.